Andrés Muñoz, Linda Cárdenas y María José Cuellar. Listo. Inés, siga. Primera es el ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono es la forma en que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie e interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos llamados ciclo bioquímico. El carbono está presente en todos los elementos de la Tierra. Por lo tanto, su ciclo es vital para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de todos los seres y materias vives en la Tierra. En el ciclo del carbono, el carbono se transfiere o se mueve entre los 4 reservorios donde se encuentra en diferentes estados. Primero, la atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono, CO2, al juntarse con el oxígeno en forma de gas. Segundo, biosfera terrestre. Y se encuentran los elementos que componen los ecosistemas terrestres y costeros. En la materia orgánica no viva y en el suelo, océanos. Forma parte de la hidrosfera, se encuentra en el carbono orgánico disuelto, en los órganos marinos y en las materias no vivas. Sedimentos. Forma parte de la geósfera, se encuentran los fósiles y los combustibles fósiles. Un ejemplo del ciclo del carbono comienza con el dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es absorbido junto con la luz solar por las plantas en el proceso de fótosis para su crecimiento y alimentación. Cuando las plantas mueren, son absorbidas por el suelo que después de millones de años transforma el carbono en fósiles y combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural y el gas licuado. Cuando usamos estos combustibles fósiles, el carbono es nuevamente transformado entrando en la atmósfera como dióxido de carbono. Ahora el segundo tema que me tocó fue el ciclo del nitrógeno. Se denomina como ciclo del nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos de plantas, animales y microorganismos y abióticos de la luz, pH, características del suelo, entre otros. ¿En qué se basa el suministro de este elemento? El nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través de un ciclo mediante el cual puede ser absorbido tanto por los seres vivos como por el aire, el agua o la tierra. Por ello, el ciclo del nitrógeno es un ciclo bioquímico más importante para mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. Cabe resaltar que el nitrógeno es uno de los ciclos bioquímicos más importantes para mantener el equilibrio de la biosfera terrestre. Y un elemento básico para los seres vivos porque permite elaborar aminoácidos, ADN y proteínas. Sin embargo, un buen porcentaje de los seres vivos no lo puede aprovechar sin haber realizado el ciclo, excepto microorganismos especializados como las algas o las bacterias. En consecuencia, para que el nitrógeno pueda ser absorbido por los seres vivos, deben intervenir los vegetales y las bacterias que se encargan de fijar el nitrógeno para incorporarlo al suelo para que así pueda ser aprovechado por los animales y plantas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Santiago Muñoz Villarreal, de grado. El ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua de la
Tierra se encuentra en su mayor parte en forma líquida, en océanos y mares, como agua subterránea o formando lagos, ríos y arroyos en la superficie continental. La segunda fracción, por su importancia, es la del agua acumulada como hielo sobre los casquetes glaciares del Antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de montaña de latitudes altas y medias de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera, en estado gaseoso, como vapor, o en estado líquido, formando nubes. Esta fracción atmosférica es muy importante para el intercambio entre los compartimentos para la circulación horizontal, de manera que se asegura un suministro permanente del agua a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. El agua de la hidrosfera procede de la gasificación del manto, donde tiene una presencia significativa por los procesos del volcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte, cuando estos acompañan a la litosfera en la subducción. Ciclo del azufre. El azufre presenta un ciclo del azufre. El azufre presenta un ciclo que pasa entre el aire y los sedimentos, siendo que existe un gran depósito en la corteza terrestre en los sedimentos y un depósito menor en la atmósfera. El azufre es un elemento relativamente abundante en la corteza terrestre, ocurriendo principalmente en la forma de sulfatos solubles. Gran parte de los reservorios de azufre inerte están en rocas sulfurosas, depósito de elementos sulfurosos y combustibles fósiles. La actividad del hombre ha movilizado parte de estos reservorios inertes, obteniendo de esta forma desagradables consecuencias como la polución. Por fin, algunos depósitos de elementos sulfurosos y algunos minerales del sulfato pueden ser de origen biogénico. El azufre puede ser adicionado también en la atmósfera en la forma reducida, H2S, como resultado de la actividad volcánica y del metabolismo microbiano. El azufre puede ser encontrado también en diversos estados de oxidación, en los compuestos orgánicos e inorgánicos. Los microorganismos catalizan la oxidación y reducción de las diferentes formas de azufre, estableciendo de este modo un ciclo. El azufre es un componente esencial del sistema de vida, estando contenido en diversos aminoácidos en la forma de grupo sulfhídrico SH, además de ser un componente esencial de varias coenzimas. En resumen, se puede afirmar que el ciclo del azufre ocurre en la siguiente secuencia. ¿Por qué el azufre es importante? Gracias al azufre, las proteínas mantienen... Ya. Buenas tardes, a mí me tocó el ciclo del oxígeno y el ciclo del fósforo. El ciclo del oxígeno es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Las características del ciclo del oxígeno como elemento químico se encuentra en abundancia y en diversas combinaciones químicas de la naturaleza. Como tal, su forma más común son gas oxígeno, que su símbolo es O2, gas carbónico, su símbolo es CO2, y agua, que su símbolo es H2O. Como tal, el ciclo del oxígeno se caracteriza por ser una combinación de los ciclos del oxígeno como gas oxígeno, del carbono como gas carbónico y del agua en sus distintos estados de agregación. El ciclo del oxígeno se manifiesta en dos tipos de procesos: ciclo lento o geológico y ciclo rápido o biológico. El ciclo lento es el recorrido que hacen dos moléculas de oxígeno
junto con una molécula de hidrógeno por la superficie y el interior de la Tierra, a través de las etapas de evaporización, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Ejemplo del ciclo rápido o biológico. Los oxígenos son la respiración que se manifiesta en los casos, la absorción del oxígeno y la liberación del dióxido de carbono. Ese es un ejemplo del ciclo biológico. El siguiente tema que me tocó fue el ciclo del fósforo. El ciclo de fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento en estos elementos químicos en un ecosistema. Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfatos a partir de unas rocas llamadas fosfatadas, que mediante meteorización se descomponen y liberan fosfatos. De la roca se libera fósforo y en el suelo, donde es utilizado por las plantas para realizar sus funciones vitales. En la descomposición bacteriana de los cadáveres, el fósforo se libera en forma fosfatos. El símbolo de H3O4, que pueden ser utilizadas directamente por los vegetales verdes, formando el fosfato verde o biomasa vegetal. La lluvia puede transformar este fosfato a los mantos acuíferos o a los océanos. Este ciclo describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases de los ecosistemas. El fósforo es un elemento químico de la tabla periódica, también identificado con el símbolo Fe. Es uno de los elementos más estables e importantes para el desarrollo de la vida. Pasos para ejecutar el ciclo del fósforo. El fósforo, pues como le dije, es el elemento más escaso, de allí que su presencia sea fundamental para el crecimiento de los ecosistemas, principalmente los acuáticos. Quiere decir que el fósforo es bastante importante para nuestros ecosistemas. Se mueve a través de los ecosistemas terrestres y acuáticos, a lo largo de una serie de etapas que descubriremos a continuación. Ciclo del fósforo en tierra firme. El fósforo está tomado en forma de fosfatos por los seres vivos. Gracias al proceso de meteorización de las rocas, como dije anteriormente, ya que las rocas al descomponerse liberan fosfatos. Esos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales de estos, los animales que se alimentan de las plantas y de otros animales que los hayan obtenido y son devueltos al suelo a través de su excreción. O sea que ellos al consumirlo no siempre le va a quedar dentro de su sistema, sino ya cuando vayan a botar su excremento, sale otra vez el fosfato y vuelve y se reutiliza. Ya en el suelo, los descomponedores actúan sobre los excrementos animales, volviendo a producir fosfatos. Asimismo, el fósforo también puede ser liberado durante la descomposición de cadáveres. El ser humano es también responsable de la movilización del fósforo cuando explota rocas que contienen fosfatos. Ciclo del fósforo en el mar. Una parte de los fosfatos llega al mar transportada por las corrientes hídricas terrestres. Allí son tomados por las algas, los peces y las aves marinas. Estas últimas, al excretar, producen guano, que es un tipo de abono aprovechado por la agricultura, rico en fosfato. Por su parte, en el fondo del mar, los restos de los animales marinos dan a lugar sus rocas fosfatas. De las rocas se libera fósforo en el suelo, que es a su vez aprovechado por las plantas y los animales que se alimentan de estas bajo el mar. El fósforo no toma forma de fluidos volatilos, como así ocurre con el nitrógeno, el carbono y el azufre, lo que le permitiría pasar al mar, a la atmósfera. Ay, su madre.
No, Ya. ya. Sí, claro. 3 horas Eh, diarias, ¿no? Y luego que nada, si es el fósforo no toma forma de fluidos volátiles como si ocurre con el nitrógeno, el carbono y el azufre, lo que le permitiría pasar del mar a la atmósfera, de esto a la Tierra. Por eso solo hay dos formas en las que el fósforo que ha llegado al mar retorne a los ecosistemas terrestres. El primero es por acción de las aves marinas, que ellos cogen y lo devuelven de la tierra a través de sus excrementos. Y el segundo es mediante el levantamiento de los sedimentos del océano a tierra firme. Este es el proceso geológico que puede llevar miles de años. La importancia del ciclo del fósforo es esencial para la vida en el planeta. Es considerado el nutriente limitante, pues ya que es el más escaso, restringe el crecimiento en los ecosistemas acuáticos. El fósforo además se encuentra en ácido nucleico, que su símbolo es ADN, en las células, en los huesos, en los dientes y en el adenosín trifosfato, que su símbolo es ATP. Y su rol es fundamental en la fotosíntesis. Asimismo, el fósforo es muy apreciado como abono en la agricultura. Gracias. Hágale pues. Gracias, profe. A mí me tocó el tema. Hola, mi nombre es María José Cuellar. A mí me tocó el tema número 7 y número 8. El tema número 7 dice: ¿por qué son importantes estos ciclos para la naturaleza? Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían. Por esto son muy importantes. Tema número 8. ¿Cómo se relaciona la actividad humana con estos ciclos? Las humanas han cambiado para siempre el ciclo de nitrógeno con nitrógenos a través de la quema de combustibles fósiles, aumento de las actividades industriales y agrícolas. ¿Cómo influye esto en el calentamiento global? Que el calentamiento global esté provocado además cambios en la dinámica de los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos del carbono son modificados producto de la utilización de combustibles fósiles, la deforestación y algunos procesos agrícolas e industriales. Bueno, ya, profe, gracias, profe. Chao, profe. Comencemos contigo. Bueno, esta fue nuestra acumulación. Algunos centímetros más tarde. Listo, profesor. Muchas gracias. Esperamos un 5 de nota. Ok, no, muchas gracias, fin.